Esta novela constituye el estudio costumbrista más amplio que existe en la literatura mexicana. Abarca completamente en un solo libro la sociedad entera de una época. Todo el México de mediados del siglo XIX desfila por las páginas de este libro. En Los bandidos de Río Frío, después de una descripción del ambiente y escenario, y de los antecedentes de los personajes, el autor combina y agrupa alrededor del asunto principal una colección de personajes que había conocido y una serie de incidentes y sucesos de que había tenido noticia o en los que había intervenido personalmente. Esta obra es de agradable lectura y digna de ser conocida, y aún estudiada, como reseña fiel de la vida mexicana de otro tiempo, porque Los bandidos de Río Frío son, en realidad, las memorias de su autor en forma de novela. Manuel Paino. Los bandidos de Río Frío. Prólogo. En las conferencias que el conocido novelista Mariano Azuela, 1873 a 1952, dio en el Colegio Nacional y que reunió en su volumen 100 años de novela mexicana, México, 1947, ponía a Manuel Paino, por su deseo de escribir, para sus contemporáneos del pueblo, al lado de José Joaquín Fernández de Lizardi, 1776 a 1827, autor del Periquillo Sarmiento, y de Luis G. Inclán, 1816 a 1875, autor de Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja o los charros contrabandistas de la rama. Y observaba después, como obra genuinamente nacional, no vacilo en colocar Los bandidos de Río Frío al lado de las memorias de mis tiempos, de don Guillermo Prieto, y del México Viejo, de don Luis González Obregón. A un observador extranjero que ha estudiado el desarrollo de nuestra novela en el siglo XIX, como el profesor Ralph E. Warner, le parece que Los bandidos de Río Frío es el estudio costumbrista más amplio que existe en la literatura mexicana, y que nadie en México ha abarcado tan completamente en un solo libro la sociedad entera de una época. Historia de la novela mexicana en el siglo XIX, México, 1853. Manuel Paino, 1810 a 1894, escribió esta novela durante su segunda estancia en Europa, principalmente en España, de mediados de 1888 a julio de 1891. Por esa época revisaba y corregía El Fistol del Diablo, que había aparecido en México poco más de 40 años antes, en 1845 a 1846, y cuya tercera edición se publicó en Barcelona, casi simultáneamente con la primera de Los bandidos de Río Frío. Paino parece haber escrito esta narración a instancias del editor español Juan de la Fuente Parres, amigo suyo, quien, según nos informa el autor, fue quien sugirió el título. Esta clase de novelas se vendían en México por entregas, a una cuartilla de real, es decir, a 3 centavos cada una, y fueron el último desarrollo de la novela de folletín, que apareció originalmente en los periódicos diarios al finalizar la primera mitad del siglo XIX. Y la novela que tiene el lector en sus manos debe de haber sido escrita también por entregas. Es seguro que Paino, conforme escribía cada capítulo, lo enviaba al editor en Barcelona. De manera que, al comenzar su trabajo, como sucede con toda novela de folletín, el autor no ha de haber tenido más que una idea general del asunto y una concepción muy vaga de su plan y desarrollo. Escogió como tema central para su novela la historia del coronel Juan Yáñez y sus cómplices, y el sonado y largo proceso que se siguió contra ellos. Este personaje, el relumbrón de la novela, un tiempo comandante militar de Acatlán, mayor de plaza en Puebla y después ayudante del presidente de la República don Antonio López de Santa Anna, fue condenado a muerte por sus crímenes. Su ejecución, en julio de 1839, puede haber sido presenciada por Paino, que entonces contaba 29 años de edad. Sobre ese mismo tema había publicado en 1851 Pantaleón Tovar, 1828 a 1876, su novela Ironías de la vida, cuyo plan vastísimo, según decía Ignacio M. Altamirano, había sido modelado, según la famosa novela de Sue. Los misterios de París, que entonces estaba en boga, el autor tuvo que penetrar en todas las clases de la sociedad para examinarlas detenidamente. Con todos estos datos Tovar escribió su novela, que se leyó mucho. La idea de su novela quedó trunca. La literatura nacional, México, 1949. Tomo primero, página 49. En Los bandidos de Río Frío, después de una larga descripción del ambiente y escenario, y de los antecedentes de los personajes,
Paino combina y agrupa alrededor del asunto principal una colección de personajes que había conocido y una serie de incidentes y sucesos de que había tenido noticia o en los que había intervenido personalmente. Es tan rico y variado el cuadro que bien puede decirse que la novela es la pintura de toda una época. Quien haya leído la curiosa y penetrante vida en México de la señora Calderón de la Barca, todavía tendrá que leer Los bandidos de Río Frío para completar el cuadro pintoresco de la vida y las costumbres mexicanas de mediados del siglo XIX, tan finamente trazado por la escritora escocesa. Porque Paino nos presenta la vida de aquel tiempo en todos sus aspectos, los miserables y los ricos, las hechiceras y los jueces, los militares y los políticos, los periodistas y los abogados, los petimetres y los sacerdotes, los tahúres y los rábulas, los secretos de las familias nobles y las desventuras de los desamparados, los asaltos de los bandidos y las hazañas de los charros, la ciudad y sus pintorescos alrededores, los muladares y los talleres, las tortillerías y los salones elegantes, las funciones religiosas y las partidas de juego, las delicias de la ópera y el regocijo popular de las ejecuciones, los hospicios y las cárceles, las pulquerías y los mercados, las platerías y los mesones, los almacenes de los españoles y las fruterías de los indígenas, las haciendas y los ranchos, las ferias y los herraderos, las aventuras de las diligencias y del tráfico lacustre que llegaba al puerto de San Lázaro, las rivalidades del gobierno federal y de los gobernadores de los estados, las sazonadas políticas y las incursiones de los comanches. Todo el México de mediados del siglo XIX desfila por las páginas de Los bandidos de Río Frío. Y no lo creaba Paino de memoria, lo que describía lo había visto, era el México de sus recuerdos. Y estos, en la perspectiva lejana de su patria y de su tiempo, aclaraban sus perfiles y adquirían cierta composición y tonalidad que facilitaban su dibujo. Muchas de estas páginas, según el autor mismo lo advierte, están arrancadas de sus memorias, que, desgraciadamente, nunca llegó a publicar, que acaso nunca llegó a concluir. Lo que, al correr de la pluma, escribía Paino en su refugio del Consulado de México en Santander tiene el valor documental y literario de la charla de un viejito de 80 años, de muy variadas experiencias y de muy buena memoria. En estilo familiar y descuidado nos va contando todo lo que vio de notable en su tiempo. Sí, además de esto, su compromiso con el editor lo obligó a narramos una historia truculenta. Dejadlo hablar, que no será raro que acabéis por interesaros en las venturas y desventuras de sus personajes. En estos términos fue poniendo mucho de sus recuerdos. Casi no hay ninguno de cierta importancia que no haya tenido su modelo en la realidad. Don José Lorenzo Cosío, que tantas cosas curiosas investigó, como lo demuestra su libro del México Viejo 1935, escribió numerosos estudios, algunos de ellos leídos en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en los que establece la identidad de todos los personajes más destacados de la novela, para indicar su propósito de ajustarse a la realidad, así como para anunciar todo lo que iba a contener la narración. Paino llamó a su novela naturalista, humorística, de costumbres, de crímenes y de horrores, subtítulo que lleva en la primera edición. Su naturalismo está muy lejos de la escuela de Sola. Es bastante moderado, tanto por la propia orientación literaria del autor, cuanto por su propósito de no escandalizar a los compradores de las entregas. Se trata de una novela naturalista, nos dice el autor en el prólogo, que no pasará los límites de la decencia, de la moral y de las conveniencias sociales, y que sin temor podrá ser leída aún por las personas más tímidas y timoratas. Como novela de folletín tiene todos los defectos y algunas de las virtudes del género, que son, digamos en una palabra, los mismos que los de las películas de episodios. Cada capítulo tiene que ser por sí mismo interesante y, mediante un final dramático, dejar al lector en suspenso y ansioso de conocer la continuación. Tales requisitos obligan al autor a menudear, como una salsa picante que provoque y mantenga el apetito del lector, los crímenes y horrores, los misteriosos encuentros, las sorpresas y los enredos, las apariciones y desapariciones de los personajes, su cambio repentino de condición y aun de naturaleza, y otras fórmulas semejantes bien conocidas de los lectores de este tipo de novelas. Todo ello crea, sin duda, un ambiente novelesco, pero a veces falsea la realidad hasta la caricatura y el melodrama. Sin embargo, este afán de divertir e interesar al lector tiene cierta esencia estética, porque desvía al autor del propósito moralizador en que solían caer las novelas de pintura de costumbres. Los bandidos de Río Frío es un producto tardío de la novela de folletín, que principió gloriosamente en 1848 con La hija del judío de Justo Sierra O'Reilly.
El folletín había desaparecido como medio popular de difusión literaria unos 25 años antes de la aparición de Los bandidos de Río Frío, que en realidad pertenece al periodo que va de El Fistol del Diablo 1859 a las novelas de temas coloniales de Vicente Riva Palacio, publicadas entre 1868 y 1872, y que también se vendieron por entregas. Sorprende que esta narración sea posterior a las novelas de Emilio Rabasa y casi contemporánea de las primeras novelas de Rafael Delgado, que anunciaban ya, tanto en su estilo como en su técnica, una nueva época literaria. La prosa de Paino es, a pesar de sus abundantes mexicanismos, pobre de léxico y poco variada en recursos sintácticos. Casi no conoce más medio de aglutinación del párrafo que la conjunción copulativa. Lo que mejor hacía Paino era conversar. Charlas de un tono campechano y familiar eran, según nos cuenta Riva Palacio, sus discursos en el Congreso, y una especie de charla escrita es el tono normal de su estilo. En esto se parece a Luis G. Inclán, el autor de Astucia. Sus mejores páginas son aquellas en las que la experiencia de la narración oral, varias veces repetida, fue acomodando y enriqueciendo las palabras, descubriendo y modulando los efectos. Pero esa misma naturaleza conversable de su estilo le da a su prosa, si no elegancia ni decoro, una cierta fluidez sencilla y amena. Con todos sus defectos, esta obra es de agradable lectura y digna de ser conocida y aún estudiada como reseña fiel de la vida mexicana de otro tiempo, porque Los bandidos de Río Frío son, en realidad, las memorias de Manuel Paino en forma de una novela, como él quería, de costumbres, de crímenes y de horrores. Antonio Castro Leal. Datos biográficos. Manuel Paino y Flores nació en la Ciudad de México el 21 de junio de 1810. Estaba emparentado, por la línea paterna, con el general Anastasio Bustamante. Entró como meritorio en el ramo de aduanas, y fundó, con Guillermo Prieto, la de Matamoros. En 1840 fue secretario del general Mariano Arista. Con el grado de teniente coronel pasó como jefe de sección al Ministerio de la Guerra. Fue después administrador de rentas del estanco de tabacos. En 1842 fue a Sudamérica como secretario de legación e hizo su primer viaje a Europa. De regreso a México fue enviado, en 1844, a los Estados Unidos para estudiar el sistema penitenciario. En 1847, cuando la ocupación norteamericana, se le encargó establecer un servicio secreto de correos entre México y Veracruz. En 1850, durante la administración del general José Joaquín Herrera, fue ministro de Hacienda. Perseguido por Santa Anna, se refugia en los Estados Unidos. Ocupa, en 1855, la cartera de Hacienda en el gobierno de Comonfort. Celebró entonces diversos arreglos sobre la deuda exterior y desestancó el tabaco. Fue uno de los responsables del golpe de Estado de 1857, por lo que se le siguió proceso y fue eliminado de la política. Sufrió persecuciones durante la intervención. Reconoció al imperio de Maximiliano y, restaurada la República, fue diputado. Dio clase de historia patria en la escuela preparatoria. En 1882, siendo senador, lo envía el presidente Manuel González como agente de colonización a París. En 1886 es nombrado cónsul en Santander y después cónsul general en España, con residencia en Barcelona. En 1891 regresó a México. En 1892 fue electo senador, cargo que desempeñaba a su muerte. Murió en San Ángel, Distrito Federal, el 4 de noviembre de 1894. En esta sección te contaremos un libro. Los temas son variados. La IA nos ayuda a seleccionar libros de interés general. Si nos solicitas abundaremos sobre los temas. Esperamos sea del interés de nuestra comunidad. Te solicitamos nos ayudes con tu suscripción y like. Audioteca LJ Saré.